Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta y última aula virtual en nuestra materia de diseño curricular por competencias. En esta ocasión vamos a revisar todos los aspectos de la evaluación. Todos somos docentes y la verdad es que esto es únicamente un recordatorio de lo que todos ya sabemos y dándole el enfoque por competencias. Bueno, vamos a ver aquí que la evaluación tiene o contiene estos tres aspectos. El primero, que son los momentos de la evaluación. El segundo, que son los tipos de evaluación. Y el tercero, que son los instrumentos de evaluación. Tenemos aquí, ¿qué es la evaluación en el aprendizaje? Todos ya sabemos que tiene tres elementos y el primero son los objetivos que se persiguen. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Pues es llegar a los objetivos que planteamos al principio. Es determinar el grado de distancia en el que están nuestros alumnos o nuestros participantes con respecto al objetivo que planteamos. Es decir, en dónde nos encontramos, en dónde se encuentran nuestros alumnos. Y determinar cómo se logran los objetivos. Ahora vamos a seguir con esta puntualización que también todos ya sabemos, que la evaluación es un proceso, no un suceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación es un medio, es el medio para saber si los objetivos se alcanzaron, pero no es el fin de la educación. El fin de la educación es tener el conocimiento, no es la evaluación en sí. La evaluación es muy importante, todos lo sabemos, pero no es un fin, es un medio para tener los conocimientos. En la forma de verificar o de evaluar el aprendizaje bajo el enfoque por competencias. Vamos a revisar bajo este enfoque. Se refiere a las estrategias que utiliza el facilitador, docente, instructor para identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos o participantes. Es decir, es lo que nos va dando pautas, la cual puede considerar la evaluación como según el agente que evalúa, según el momento de la evaluación y la finalidad, y según la técnica o evaluación que se va a emplear. Tenemos aquí la evaluación en nuestra planeación o en nuestra carta descriptiva, ya lo incluye. Muchos de ustedes ya lo hicieron en esta semana 3 y algunos otros todavía no. De las dos formas está bien. Vamos a revisar los tipos de evaluación según el agente, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Los momentos de esta evaluación según la finalidad, que es antes, que es la diagnóstica, durante, que es la formativa o intermedia, y la de después o el final, que es la sumativa o evaluación final. Tenemos aquí también las técnicas de evaluación. ¿Cuáles pueden ser estas técnicas de evaluación? Pues puede ser documental, formulación de preguntas escritas, valoración de productos, estudio de casos de campo, formulación de preguntas verbales. Y los instrumentos de evaluación, que pues también nosotros ya los conocemos, guía de observación, lista de cotejo, rúbricas y cuestionarios. Todo esto, pues como ya ustedes están viendo, pues es solamente un recordatorio. Aquí tenemos también puntualizando la ponderación de evaluaciones, es decir, el peso que se le da sobre la calificación final. Como ya habíamos comentado, normalmente la evaluación diagnóstica no tiene peso, no tiene porcentaje, es decir, no se califica, salvo algunas excepciones en las que o en un grupo apático podamos ocupar esta ponderación como una manera pues, como de incentivar a los alumnos a que contesten la evaluación diagnóstica si el grupo es apático y normalmente no las contesta. Y bueno, ya la formativa y la final, pues ya ustedes, dependiendo de lo que ustedes consideren pertinente, pues se les da el valor en porcentaje que ustedes determinen. Tenemos aquí los tipos de evaluación en el enfoque por competencias. Se refiere a la manera en la que el facilitador, docente o instructor
planea o plantea evaluar de manera cuantitativa o cualitativa a los participantes o alumnos. Esto es según por el agente que evalúa, como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos la autoevaluación, en el que el participante se evalúa a sí mismo, que eso normalmente lo estamos haciendo frecuentemente, sobre todo nosotros ya como adultos, vamos autoevaluándonos. La coevaluación, cuando dos o más participantes se evalúan entre ellos, entre pares normalmente, y la heteroevaluación realizada por una persona distinta a los participantes, alumnos del grupo, y puede ser alguien interno, interno quiere decir perteneciente a la institución, o externo, cuando también a veces hay pues exámenes estandarizados o que llegan para evaluar de otras instituciones o de otros lugares, ¿no? Vamos ahora a revisar cuáles son los momentos de evaluación. Esto también, pues ya lo sabemos. La evaluación diagnóstica, la información derivada de esta evaluación diagnóstica es muy valiosa para quien organiza y planea la intervención educativa. Es la que nos va dando la pauta de cómo está el grupo. Es necesario establecer cuantitativa o cualitativamente los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes con que llegan los participantes o alumnos al curso, taller, clase, capacitación o lo que estemos impartiendo, para compararlos posteriormente con los resultados finales y definir el avance del participante o el alumno. Entonces, esta es la que nosotros conocemos y hacemos cada inicio de ciclo escolar, nuestra evaluación diagnóstica. Seguimos con la evaluación formativa. Su principal propósito es proporcionar información permanente para corroborar continuamente si los objetivos del aprendizaje se están logrando. Y es lo que nos da la información para hacer las adecuaciones necesarias a los contenidos o procedimientos que se están desarrollando, conforme a las características o expectativas del grupo. Entonces, según el grupo y según la información que nos da la evaluación formativa, que es decir, como la intermedia, la intermedia y la continua, ¿no? Porque es la que se está dando continuamente. Esta es la que nos va dando toda la información para saber si hay que hacer cambios, modificaciones y pues las adecuaciones necesarias. Seguimos después con la evaluación final o sumativa. Este tipo de evaluación permite tomar decisiones conducentes para asignar una calificación totalizadora a cada participante sobre su actuación en los procesos de aprendizaje. Entonces, esta evaluación final, pues es la que nos determina nos da información para una calificación final, aunque normalmente se toman en cuenta otros aspectos, no únicamente la calificación de la evaluación final, pero bueno, así se considera. Tenemos también aquí los instrumentos de evaluación. Vamos a considerar el cuestionario, la guía de observación y la lista de verificación o de cotejo. ¿Cuáles son los criterios de aplicación? Bueno, el cuestionario se aplica para evaluar conocimientos, para indagar en forma amplia respecto a los conocimientos o las apreciaciones de la persona evaluada. La guía de observación se utiliza para aquellas evaluaciones que pretenden medir el desempeño o la actitud del alumno. La lista de verificación o lista de cotejo se utiliza para evaluar productos y los productos o evidencias de aprendizaje. Tenemos aquí también el diseño de los instrumentos de evaluación. Al igual que los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación toman como eje principal los criterios de evaluación referente a desempeños y productos. A partir de estos elementos se deben generar los reactivos de instrumentos de evaluación. Ya conocemos lo que son los reactivos, que son las unidades mínimas de medición por medio de la cual es posible recolectar evidencias. Los reactivos deben estar redactados en enunciados breves y afirmativos. Aquí nos dice que deben
los reactivos deben estar redactados en un lenguaje propio al sector al que se dirigen, con un lenguaje adecuado, como lo vimos en nuestro ejemplo del lavado de manos, adecuado a preescolar, si es que se está dirigiendo a preescolar, o adecuado también a personal de salud, si este es el caso. No debe ser ni demasiado elevado ni demasiado bajo. Siempre el lenguaje debe ser el correcto. Debe ser preciso, es decir, no considerar interpretaciones por parte del evaluado. Es decir, que no demos margen a que se pueda interpretar de maneras diferentes a la que nosotros, a nuestra intención como evaluadores. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo se redacta para no dar lugar a confusiones. Y solo debe tener una respuesta válida posible, también para evitar estas confusiones. Cada objetivo de aprendizaje debe estar cubierto al menos por un reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestra unidad, en nuestro curso, en nuestro taller vimos, no sé, a lo mejor 3 temas, 5 temas, o hablando en cursos más grandes, vimos 5 unidades, que siempre haya un reactivo para cada una de ellas, por lo menos uno para cada uno, para que nuestro alumno no se sienta defraudado al sentir que estudió muchísimo y no le preguntaron varias cosas que debían estar dentro del examen, de la evaluación. Los reactivos que integran un instrumento deben ser lo suficientes y necesarios para recopilar la evidencia requerida. Es lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, deben ser suficientes para que nosotros tengamos información suficiente para determinar si el aprendizaje se llevó a cabo o no. Ahora, para una guía de observación, aquí nos plantea que se inicia con el verbo en tercera persona, es decir, describir, anotar, configurar, o sea, en tercera persona. El verbo debe ser activo y observado. Se continúa con las condiciones o características de la acción. Puede o no finalizar con la enunciación o descripción del escenario en el que se desarrolla el desempeño. Puede incluir un número de repeticiones que debe realizarse. ¿Qué es eso del número de repeticiones? Muchas veces podemos dar oportunidad que se hagan varias veces la actividad hasta que el conocimiento sea apropiado por el alumno. Entonces, a esto se refiere con número de repeticiones. Ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un curso de capacitación y nos dice que realiza el llenado del cárter con el lubricante de acuerdo con las especificaciones del fabricante y requerimientos de la empresa para bombas hidráulicas. Entonces, aquí es como se va redactando los renglones de la guía de observación. Para una lista de cotejo, se inicia con el artículo determinado el LALOLAS, se enuncia la evidencia o el objetivo a revisar, se continúa con el verbo en tercera persona también, en presente, se concluye con las características, condiciones, especificaciones, escenarios o atributos a revisar. Tenemos aquí también un ejemplo. Nos dice el formato de mantenimiento cuenta con las medidas y observaciones de los trabajos realizados y aquí tenemos sí o no. ¿Se logra o no se logra? ¿No? Entonces aquí tenemos que ir formulando cada uno de los objetivos a revisar y solamente ponemos si se logró o no se logró. Para evaluar actitudes, ocupamos una lista de cotejo o una lista de observación y debido a que las evidencias de actitudes están asociadas con un desempeño o producto, la redacción debe ser acorde con la evidencia relacionada, ya que se verificará la actitud o un desempeño o producto. Tenemos aquí que las actitudes establecidas en el enfoque por competencias son cooperación, iniciativa, limpieza, orden, responsabilidad, tolerancia, amabilidad y perseverancia. Para evaluar conocimientos, ocupamos los cuestionarios.
Partiremos de la premisa de que hay algunos conocimientos que no pueden ser evidenciados durante el desarrollo de un desempeño o a través de un producto. Tenemos entonces que identificar qué conocimientos sí pueden ser inferidos del desempeño o producto y cuáles no. Y bueno, ya teniendo esa diferenciación, procedemos a hacer el cuestionario. Para aquellos que no puedan ser inferidos mediante un desempeño o un producto, debemos generar entonces el instrumento de evaluación que lo evalúe, que es en este caso el cuestionario. Para diseño de los instrumentos de evaluación, tenemos aquí esta tablita. En la izquierda nos dice actividades de evaluación, que responde a la pregunta ¿qué voy a evaluar? La siguiente columna nos dice las técnicas y responde a la pregunta ¿qué haré para evaluar? Y la tercera columna, los instrumentos, que responde a la pregunta ¿con qué voy a evaluar? Si estamos evaluando un desempeño, ¿qué voy a evaluar? Exposiciones orales, ¿mediante qué técnica? Pues mediante la observación. ¿Y qué instrumento voy a ocupar para esta observación? Una guía de observación. Si lo que voy a evaluar es un producto, estos productos pueden ser maquetas, pueden ser redacciones, informes, pinturas, proyectos, etcétera. ¿Y qué haré para evaluar estos productos? Haré análisis de estos productos. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué instrumento? Mediante la lista de cotejo o lista de verificación que yo voy a ir redactando de acuerdo a qué producto es el que voy a evaluar. Y finalmente, si voy a evaluar conocimientos, va a ser, responde a la pregunta, ¿qué voy a evaluar? El dominio de la información. Estoy evaluando conocimientos. Voy a evaluar que nuestro alumno o participante tenga dominio de la información pues que él debe apropiarse. ¿Con qué técnica lo voy a evaluar? Con la técnica del cuestionario. ¿Y con qué instrumentos? Pues pueden ser varias, pueden ser preguntas escritas, abiertas o cerradas, preguntas orales, preguntas de opción múltiple, puede ser una reflexión, puede ser una propuesta de solución, ahí ya depende de las necesidades de nuestra materia, de nuestro curso o taller, ya se van redactando de acuerdo a las necesidades de la materia y de los alumnos. Y finalmente tenemos aquí la evaluación de reacción. ¿Qué es la evaluación de reacción? Pues es la encuesta de satisfacción. CIESAC, cada final de materia, nos manda una encuesta de satisfacción, conocida también como evaluación de reacción o encuesta de salida. En esta se conoce también como, encuesta de salida o evaluación de satisfacción del curso o el taller. Se realiza al término del evento, ya que todo se realizó, porque estamos midiendo la satisfacción de los participantes. Este tipo de evaluaciones nos brinda información muy valiosa para la mejora continua y para la toma de decisiones para futuros cursos o para redireccionar la materia, el curso o taller, dependiendo de la satisfacción del alumnado o el participante. Aquí tenemos cómo CIESAC nos manda nuestra encuesta de satisfacción. Les pido, por favor, aprovecho para pedirles que me hagan favor de contestar la encuesta, como les dije hace unos segundos. Es muy importante para CIESAC, en este caso, saber su nivel de satisfacción, en este caso de nuestra materia de diseño curricular por competencias, pues para que nosotros sigamos en mejora continua. Y bueno, finalmente vamos a ver lo que vamos a hacer durante esta semana, cuál es la actividad 4, nuestra última integrador es, el proyecto integrador es la carta descriptiva. Para presentar este documento final, deben unirse las partes de las cartas descriptivas y darle formato de acuerdo a la rúbrica. Vamos a unir la carta descriptiva 2 y la 3
y ya le vamos a dar el formato de portada, cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo son las cartas 2 y 3. La 1 no la vamos a unir porque en la 1 está nada más el perfil del participante, las teorías del aprendizaje, que eso no entra dentro de la carta descriptiva. Bueno, el perfil del participante sí, pero ustedes cortaron y pegaron del formato 1 al formato 2. Entonces, ¿qué es el proyecto integrador? Es unir la carta descriptiva 2, la carta descriptiva 3, realizar todas y cada una de las correcciones que les hice llegar mediante el archivo para retroalimentación de cada una de estas dos cartas. Es muy importante porque esto es lo que le da el enfoque por competencias, que tienen que cubrir todos los requisitos que nos pide este enfoque por competencias. En cuanto, por ejemplo, a los objetivos, el objetivo general, los objetivos particulares, que deben ser de los 3 dominios, que debe de responder las preguntas de la tablita: ¿quién, cuándo y qué, cómo y para qué? ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los objetivos, por favor, tengan mucho cuidado en que queden redactados de esta manera para que sea verdaderamente con el enfoque por competencias. Y en esta última semana, los que no lo hicieron, van a agregar también las evaluaciones que nos piden ahí, que es la diagnóstica, la media o la formativa y la final o sumativa. Tiene que ir con las evaluaciones con clave, es decir, con las respuestas correctas. Una hoja de respuestas, me ponen el cuestionario, la evaluación como tal, y luego me ponen la hoja de respuestas. Si no la quieren integrar porque se les deforme el formato, pueden ponerme anexos al final y ahí ya me van subiendo las evaluaciones. Y no olviden las conclusiones. En las conclusiones deben responder las 3 preguntas que hemos estado respondiendo ya durante estos últimos meses. ¿Qué aprendí? ¿Qué comprobé? ¿Y qué me queda como curiosidad? Entonces, por favor, estas tres respuestas son importantes incluirlas dentro de las conclusiones. Bueno, este es el proyecto integrador. Después tenemos una autoevaluación. La autoevaluación, pues, es un formato, la verdad, muy sencillo y es en el que ustedes mismos van a evaluarse cómo están procediendo en su proceso de aprendizaje en esta maestría. Entonces, más que nada, es una autoevaluación de reflexión de qué es lo que estoy haciendo. Es una evaluación para ustedes, para que ustedes, o sea, aunque me la tienen que mandar para que yo sepa que la realizaron, pero tiene que estar enfocada a una reflexión sobre su propio conocimiento. Y finalmente, a partir de hoy, en un rato, les estaré subiendo el examen final, que es parte también de la calificación de nuestra materia de diseño curricular por competencias. Pues hasta aquí. Esto es todo. Voy a subir esta grabación para que todos puedan verla y checar pues las indicaciones que se dan. Y en caso de que tengan dudas, por favor, el chat de la materia es nuestro medio de comunicación. No duden en comunicarse conmigo. Cualquier cosa que necesiten, por ahí estamos en contacto. Y pues me despido. Ya hoy es nuestra última aula virtual. El domingo estarán entregando su última actividad. Me dio mucho gusto volver a estar con ustedes. Les mando muchos saludos, que la pasen muy bien. Les deseo muchísimo éxito en su maestría. La verdad es que los felicito por el interés y el empeño que le ponen a sus actividades. Y pues mucho éxito en su maestría. Y hasta luego. Voy a detener ya la grabación y nos vemos pronto. Hasta luego.